Habiendo hecho toda esta, digamos, descripción general de los mercados, lo que podemos pasar a hacer ahora es analizar cómo se comporta, ¿no? Y en este caso tenemos una herramienta bastante famosa y que seguramente si pasaron por algún curso de economía en el secundario la habrán visto, que es la de herramienta de la oferta y la demanda, ¿sí? Esta herramienta justamente lo que trata de analizar es el comportamiento de un mercado individual. Y recuerden que nosotros cuando hablamos de mercado estamos hablando de productos. Entonces, siempre que analicemos un mercado estamos diciendo, bueno, a ver, estamos estudiando el comportamiento del tomate, ¿no? Y eso es un mercado, es decir, estamos buscando responder preguntas acerca de lo que pasa con el precio del tomate, ¿no? En Argentina y con las cantidades que se ofrecen en el mercado. Entonces, por eso es siempre importante mirar, primero que nada, qué es lo que está en los ejes, ¿sí? Me da una información bastante importante. Entonces, en este caso, lo que esta herramienta me va a mostrar es cómo se comporta el mercado en términos de la cantidad que se produce de ese bien y el precio al que se vende ese bien, ¿sí? Y lo que vamos a tener justamente es estos dos componentes que hablábamos antes. Por un lado, vamos a tener la oferta del mercado y por otro vamos a tener la demanda, ¿sí? La interacción de estos dos componentes me van a determinar el precio al que se vende el producto y las cantidades. Entonces, para poder analizar y entender esta herramienta, vamos a ir, digamos, paso por paso. Vamos a arrancar analizando y entendiendo primero que nada la curva de la demanda, qué es, por qué se comporta de esa manera, cómo se puede modificar. Después vamos a pasar a la de la oferta y después vamos a volver, ¿no? a este gráfico para entender bien cómo funciona y qué cosas me puede, qué información me puede brindar para hacer un análisis correcto, ¿sí? Bien, entonces, primero pasemos a la demanda. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, decíamos antes, bueno, ¿qué es la demanda? ¿No? La demanda justamente son todos los consumidores que digamos, están por detrás de la compra del producto. Y acuérdense que siempre que hablemos de mercado, piensen en un producto. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y esa demanda cómo se comporta? ¿No? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los factores que me afectan la demanda? ¿Qué es lo que hace que yo quiera comprar más de un producto o qué es lo que hace que yo quiera comprar menos? ¿Sí? Entonces, digamos, el primer elemento que se me viene a la cabeza es, obviamente, el precio del producto, ¿no? Ahora después lo vamos a charlar, pero si el precio del producto que yo quiero comprar se modifica, eso seguramente lleve a una respuesta en la demanda. El segundo es el ingreso, ¿sí? Y este es también una cuestión fundamental que nos va a servir después para analizar en términos macroeconómicos, ¿no? La idea de que si yo gano más plata, eso me genera un mayor poder de compra y por lo tanto me llevaría a aumentar la demanda de cualquier producto, ¿no? Así que por ese lado también tenemos otro factor que me afecta a la demanda. Otro muy importante para los mercados individuales es qué pasa con el precio de los bienes relacionados, ¿sí? Y los bienes relacionados son justamente, que alguna vez lo puede ser que hayan escuchado, los bienes sustitutos o los bienes complementarios. ¿Qué es un bien sustituto? Bueno, justamente podría ser un bien que uno puede sustituir por aquel que quería comprar, ¿sí? No estamos hablando de diferentes empresas que ofrecen el mismo bien, sino de productos que podrían sustituir al que yo estoy analizando. Ejemplo, si por ejemplo yo estoy analizando el mercado del café, a ver cómo se comporta, un bien sustituto podría ser el té, ¿no? Y de vuelta, obviamente que el punto acá es que son sustitutos imperfectos. Por algo yo compraba café en lugar de té, porque me gustaba más, por lo que sea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el precio del té baja demasiado, quizás eso hace que yo deje de comprar café o que compre menos café y pase a demandar más té, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo estoy analizando el mercado del café, tengo que tener en cuenta qué es lo que está sucediendo con los productos sustitutos de ese mercado, ¿sí? Y por otro lado tenemos los bienes complementarios. Los bienes complementarios son, el nombre me lo indica, bienes que se complementan en su consumo.
¿Qué significa esto? Que se consumen de manera conjunta. Por ejemplo, siguiendo con el tema del café, un bien complementario podría ser el azúcar, ¿no? Si el precio del azúcar sube demasiado, eso puede hacer que yo deje de comprar azúcar y por lo tanto que también deje de comprar café porque los consumía de manera conjunta, ¿sí? Entonces hay que tener siempre en cuenta que el precio de los bienes relacionados, ya sean los sustitutos o los complementarios, me afectan la demanda del bien que yo estoy analizando. Y por último tenemos los gustos, ¿no? Las preferencias de los consumidores. Estas cuestiones por lo general no cambian de un día para el otro, pero con el tiempo pueden llevar a comportamientos distintos y a afectar el nivel de la demanda, ¿no? Por ejemplo, el tema de la moda. Si algún producto se pone de moda, eso va a hacer que aumente la demanda de ese producto. Y al revés, si un producto pasa a estar fuera de moda, eso hace que se reduzca la demanda, ¿sí? Entonces, si van cambiando los gustos y las preferencias de los consumidores, eso puede llevar también a modificaciones en la demanda del producto que estoy analizando, ¿sí? Bien, entonces ahora pasemos a analizar el comportamiento gráfico de la demanda, ¿no? Y acá lo que tenemos justamente es la famosa curva de demanda, que si se fijan es una curva que tiene pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que justamente si se reduce el precio del bien que yo estoy analizando, eso me lleva a un aumento de la demanda. Por ejemplo, si la demanda a 40 pesos, la demanda del producto es 200 unidades. Ahora, si el precio baja de 40 a 15, eso lleva a un incremento de la demanda que ahora pasa a ser de 300, ¿sí? Relación negativa, ¿no? Que lo que me dice es a mayor precio, menor demanda y viceversa. Cuando el precio es más bajo, mayor es la demanda. ¿Por qué sucede esto? Bueno, de manera bastante intuitiva, porque cuando se reduce el precio del producto, eso me permite comprar más que antes, ¿sí? O al revés, si se encarece el producto, eso me lleva a comprar menos que antes. Por eso es que tenemos una pendiente negativa. Y la otra cuestión que es muy importante de la curva de demanda es que se puede desplazar, ¿sí? Y acá es muy importante distinguir el movimiento a lo largo de la curva de la demanda de los desplazamientos de la curva de demanda, ¿sí? Fíjense, imagínense que yo acá estoy analizando, sigamos de vuelta con la demanda de café, ¿no? Y yo digo, ¿qué sucede con la demanda de café si se reduce el precio del café, ¿no? De ese producto? En ese caso, como el precio del café es una de las variables que está analizada en el gráfico, yo me tengo que mover a lo largo de la curva, ¿no? Y yo diría, bueno, ante la reducción del precio del café, eso lleva a un incremento de la demanda. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto qué sucede con la demanda de café si aumenta el poder de compra de los consumidores? Fíjense que esa variable no está reflejada en el gráfico, pero sabemos que afecta a la demanda. Y entonces, ¿cómo hago para representar eso gráficamente? Bueno, justamente en ese caso yo tengo que desplazar la curva de la demanda. Y como pueden ver en el gráfico, tengo dos posibilidades. O puedo desplazarla hacia arriba y hacia la derecha, o puedo desplazarla hacia abajo y hacia la izquierda. Si se fijan, cuando yo la desplazo hacia arriba y hacia la derecha, estoy aumentando la demanda. Y si la desplazo hacia abajo y hacia la izquierda, estoy reduciendo la demanda. ¿Cómo puedo darme cuenta, ¿no? Si lo que estoy haciendo es lo correcto? Bueno, la manera para mí más intuitiva es siempre comparar utilizando el mismo precio. Fíjense la curva de 1, que sería mi curva original. Yo digo, bueno, mira, a 100 pesos la demanda es de 1000 litros de café. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa si aumenta el ingreso de los consumidores, ¿no? Y yo sé que eso me lleva a un aumento de la demanda. ¿Para qué lado tengo que ir? Bueno, fíjense, si yo desplazo la curva hacia abajo y hacia la izquierda, a la curva de 3, al mismo precio que antes, es decir, a 100 pesos, la demanda ahora es mucho menor, ¿sí? Será seguramente unos 400 litros de café. Ahora, si yo comparo con la curva que está a la derecha, la curva de 2, al mismo precio la demanda es ahora de 1200. ¿Sí? Justamente lo que esto me está diciendo es, al mismo precio de antes, como los consumidores tienen un poder de compra más elevado, pueden comprar más litros de café que antes.
Entonces, por eso, digamos, es importante. ¿Y cuándo se desplaza la curva de demanda? Bueno, precisamente cuando se modifican algunos de los factores que charlamos recién. ¿Sí? La curva de demanda se desplaza si se modifica el ingreso de los consumidores, si se modifica el precio de los bienes relacionados, o si se modifican las preferencias, los gustos, ¿no? Los productos que se ponen de moda, ¿sí? Pasemos ahora a la oferta, que va a ser, digamos, la misma lógica, pero ahora vista desde el punto de vista de las empresas, ¿sí? La oferta está representada por todas las empresas de un mercado que producen cierto producto. Y de nuevo, acá la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y qué es lo que hace que las empresas de un mercado quieran ofrecer, no quieran producir más, o al revés, qué es lo que hace que las empresas decidan producir menos? Y el primer factor que vamos a ver es el de los costos, ¿no? Esto ya lo vimos en la clase pasada, pero los costos de producción son muy importantes, por lo tanto, si aumentan los costos, eso desincentiva la producción, y si los costos se reducen, eso de alguna manera incentiva la producción, ¿sí? Recuerden que por detrás lo que puede estar sucediendo es que la empresa esté ganando más dinero y eso sea lo que incentive la mayor producción, o si está perdiendo plata, la menor producción. El segundo factor es la tecnología. Y de nuevo, esto también haciendo, digamos, o volviendo a lo que vimos en la clase pasada, la tecnología es muy importante porque afecta la productividad, ¿no? Si una empresa incorpora nuevas máquinas, eso hace que los trabajadores de la empresa puedan producir más que antes y por lo tanto aumenta la productividad, que en realidad es lo mismo que decir que se reducen los costos, ¿sí? Entonces es parecido al primer elemento, pero la causa es distinta. En este caso, la reducción de los costos se da por una mejora en la tecnología que tiene la empresa o las empresas del mercado. Y después podríamos decir que hay varios factores más, ¿no? Como una especie de conjunto de factores que pueden ser específicos a cada mercado individual, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Cualquier cosa que me modifique la cantidad producida me va a llevar también a, y me adelanto un poquito, a desplazamientos en la curva. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Y mira, yo estoy analizando el mercado de la soja. Bueno, es un producto donde una sequía puede afectar la producción, ¿no? Una sequía puede reducir la cantidad producida y por lo tanto afectaría la oferta. Ahora, claramente, esto es un elemento individual o particular del mercado de la soja. La sequía no afecta la producción de teléfonos celulares, por ejemplo, ¿sí? Y después también lo que puede haber, por ejemplo, es la introducción de nuevos métodos de producción o de control sobre la producción que hagan que eso genere un aumento de la productividad, ¿sí? Pero digamos que los dos principales son la tecnología y los costos. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿y cómo se comporta la curva de oferta? Y acá es donde aparece la gran diferencia, sobre todo si ustedes ya alguna vez hayan visto el concepto de oferta y demanda, porque a partir de lo que vimos en la clase pasada, la curva de oferta se va a comportar de esta manera, ¿sí? Recuerden lo que vimos en la clase pasada, que dijimos, a medida que aumenta la producción, los costos de la empresa se mantienen relativamente constantes, hasta que llega a un punto que la empresa, digamos, tiene que, para poder producir más, tiene que pagar horas extra, tiene que aumentar los costos de mantenimiento, de precisión de las máquinas, y eso me lleva a que el costo por unidad se incremente, ¿sí? Entonces, si uno piensa, como vimos en la clase pasada, que la manera en la cual la empresa pone el precio es a partir de agregar un margen de ganancia sobre estos costos, cuando yo analizo la curva de mercado, donde fíjense que en el eje, recuerden, yo tengo el precio del producto y no los costos, la curva de mercado se comporta exactamente de la misma manera, ¿sí? La única diferencia es que yo acá estoy mirando el precio del producto y no los costos. Pero justamente, si el precio del producto sale de agregarle al costo por unidad un margen de ganancia, que es justamente lo que aumenta en el precio, bueno, la curva, el comportamiento de la curva es exactamente igual. Digamos, hay un tramo donde a mayor producción el precio se mantiene relativamente constante y si la producción sigue aumentando, ahí sí vemos aumentos en los precios del producto, ¿sí? Y al igual que antes, la curva puede desplazarse, ¿no? ¿Por qué motivo? Bueno, fíjense que acá
lo que está pasando es que hay un desplazamiento de la curva hacia arriba que me lleva a un aumento del precio. ¿Por qué podría suceder eso? Bueno, justamente porque aumenten los costos, ¿no? Ese sería un ejemplo típico. Ante el aumento de los costos, las empresas suben los precios y eso desplaza la curva hacia arriba, ¿sí? En cambio, digamos, una mejora tecnológica o una reducción de los costos me desplazaría la curva hacia abajo. ¿Está bien? Bien, entonces ya estamos en condiciones de poder analizar el mercado en su conjunto, ¿no? Poner a las dos partes, poner a la oferta, poner a la demanda el mismo gráfico y ver eso a qué nos lleva. Si se fijan, cuando junto a estas dos curvas, hay un punto, y solamente un punto, en el cual estas curvas se cruzan, ¿no? Esa intersección es el punto de equilibrio. Es decir, es el único punto de todo este gráfico en el cual hay, por así decirlo, un acuerdo entre oferta y demanda, ¿no? A ese precio y a esa cantidad, las empresas están dispuestas a producir y la demanda está dispuesta a comprar. Por lo tanto, podríamos decir, todo lo que se produce es comprado por los consumidores, ¿sí? Y uno podría decir, ese sería el precio que se vende, el producto y las cantidades. ¿Está bien? Ahora, esta herramienta me va a servir para responder diferentes preguntas acerca de cosas que yo me gustaría preguntar, ¿no? Y analizar del comportamiento de los mercados. Por ejemplo, yo podría preguntarme, ¿qué sucede con el precio y con las cantidades vendidas de zapatillas si aumenta el poder de compra de la población, ¿no? Y acá, digamos, lo importante para responder esta pregunta es seguir 3 pasos. El primer paso es identificar a cuál de las dos curvas esto que está sucediendo en el mercado afecta. En este caso, lo que está sucediendo es que mejoró el poder de compra de la población. ¿A quién afecta eso directamente? ¿A las empresas o a los consumidores? Bueno, como vimos, eso afecta a los consumidores. Por lo tanto, ya sabemos que eso impacta directamente en la curva de demanda. El segundo paso es identificar cómo lo afecta. Es decir, si tengo que desplazar la curva hacia arriba y hacia la derecha o hacia abajo y hacia la izquierda. En este caso, sabemos que un aumento del poder de compra implica un incremento de la demanda y por lo tanto yo tendría que desplazar la curva hacia arriba y hacia la derecha. Y me queda el tercer paso, que es justamente comparar los dos puntos de equilibrio, ¿sí? Fíjense, yo acá lo que hice en el gráfico fue, bueno, me doy cuenta que el aumento del poder de compra impacta en la demanda, por lo tanto yo desplazo la demanda hacia la derecha, ¿sí? ¿Y qué hago? Comparo los dos puntos de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio original, que es el que está más a la izquierda, con el punto de equilibrio, digamos, final, o el nuevo punto de equilibrio, que es el que me está mostrando cómo queda el mercado luego del aumento del poder de compra, ¿sí? Y acá lo que tengo que hacer ahora es comparar. Si se fijan, el precio de las zapatillas sigue siendo prácticamente el mismo, y lo que sucedió fue que aumentó mucho la producción. ¿Por qué pasó esto? Bueno, volvamos a la clase pasada, y justamente lo que estaría sucediendo es que las empresas ven que le está aumentando la demanda y por lo tanto responden produciendo más zapatillas, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta de esta pregunta. Lo que sucede es que aumentan las cantidades producidas y vendidas de zapatillas y el precio de venta se mantiene constante. Hagamos otro ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con el precio y con las cantidades vendidas de zapatillas si aumenta el precio del caucho? Acá de vuelta hay que respetar los 3 pasos que analizamos recién. Primero que nada, hay que saber que el caucho es un costo que se utiliza para la producción de zapatillas y por lo tanto, ahí yo ya sé que está afectando directamente a la oferta, ¿sí? Siguiente paso, tengo que saber cómo afecta a la oferta, ¿sí? Para dónde tengo que desplazar la curva. Y en este caso, un aumento de los costos implica desplazar la curva hacia arriba, ¿sí? Entonces, después de hacer eso, comparo los dos puntos de equilibrio, ¿sí? Y lo que veo es que el aumento de los costos, es decir, el aumento del precio del caucho, me redujo la producción y me aumentó el precio.
¿Por qué pasó esto? ¿Sí? Y acá, de nuevo, siempre pensémoslo desde el punto de vista de lo que están haciendo las empresas. Ante el aumento del precio del caucho, lo que hacen las empresas es trasladar ese aumento de los costos al precio de venta del producto. ¿Sí? O sea que vemos que aumenta el precio de las zapatillas. Pero ¿qué pasa? Frente al aumento de las zapatillas, sabemos que la demanda se va a reducir. ¿Sí? Si aumenta el precio, la gente compra menos zapatillas. Por eso es que el resultado final es que lo que sucede ante un aumento de los costos es que se reduce la cantidad producida, pero además, aumenta el precio, pero además se reduce la cantidad producida. ¿Sí? O sea que esa sería la respuesta de esta pregunta, ¿sí? Y acá entonces es donde aparece la oferta y la demanda desde el punto de vista, ¿no?, más conocido y donde por lo general se presentan en todos los manuales, ¿no? Una curva en la cual la gran diferencia, al comparar con el caso anterior, es que la oferta tiene en todo momento una pendiente positiva, ¿sí? Comparen después con lo que hemos visto antes. Nosotros cuando hablamos de los mercados donde las empresas tienen capacidad para fijar el precio, la oferta en realidad tiene todo un tramo que es constante y empieza a subir luego a partir de un punto donde la producción es elevada. En cambio acá, la oferta todo el tiempo presenta una pendiente positiva, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿No? Bueno, justamente lo que sucede en este caso, y esto después lo vamos a retomar en la clase cuando analicemos el mercado laboral, lo que sucede en este caso es que se parte de suponer que la empresa, en el corto plazo, no puede incorporar maquinaria y por lo tanto eso lleva a que el costo por unidad se incremente a medida que aumenta la producción, ¿no? Estaríamos diciendo que la empresa en el corto plazo solamente puede incorporar trabajadores y que esos trabajadores los tiene que hacer, producir, pero con la misma cantidad de máquinas que tenía antes, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando incorpora trabajadores para producir más, la productividad de esos trabajadores es cada vez menor y por lo tanto el costo por unidad es todo el tiempo creciente, ¿sí? Ahora fíjense, si el costo por unidad es todo el tiempo creciente, ¿cuál es la conclusión a la que me lleva eso, ¿no? Y vean el gráfico. ¿Qué tiene que suceder para que la empresa quiera ofrecer más bienes? Bueno, fíjense que la única manera es que el precio aumente, ¿sí? Porque si el precio no aumenta, la empresa no puede ofrecer una mayor producción. ¿Por qué? Y porque le sube los costos y por lo tanto estaría perdiendo plata, ¿sí? La única manera en la cual la empresa estaría incentivada a producir más es que aumente el precio para compensar ese incremento de los costos, ¿sí? Esta es la gran diferencia. Recuerden que cuando nosotros vimos en la clase pasada cómo se comportaba el costo por unidad, y lo vimos también hace un ratito, bueno, por lo general tiene un tramo en el cual los costos se mantienen bastante constantes y recién empiezan a subir a partir de niveles de producción elevados, ¿sí? ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, porque justamente las conclusiones a las que llega un mercado de competencia perfecta son bastante distintas de las que suceden en los mercados donde las empresas tienen capacidad para fijar el precio, ¿sí? Hagámonos la misma pregunta que hicimos antes, pero ahora analizando un mercado de competencia perfecta. ¿Qué sucede con el precio y con las cantidades vendidas de zapatillas si aumenta el poder de compra de la población, ¿no? De nuevo, sabemos que eso me lleva a un aumento de la demanda, por lo tanto desplazo la curva hacia arriba y hacia la derecha, pero fíjense que ahora mi conclusión cambió, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora el aumento de la demanda viene acompañado de un aumento en el precio del producto. ¿Por qué? Bueno, porque para que las empresas puedan producir más, eso tiene que sí o sí venir acompañado de un aumento del precio, justamente porque por detrás el costo por unidad está aumentando, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia y además esto también lo vamos a retomar luego cuando hablemos en la segunda parte de la materia de la inflación, ¿sí? Porque fíjense que acá, justamente, en el otro caso, un aumento de la demanda no lleva a un aumento del precio, simplemente las empresas producen más. Acá, por el contrario, un aumento de la demanda lleva a aumentos en los precios, ¿sí?